Definición de incertidumbre de una medida. Es la expresión de cuánto puede estar alejada en un sentido o en otro del verdadero valor de la magnitud respecto al valor obtenido en la medición. La incerteza nos da la probabilidad de que en el rango establecido se encuentre el verdadero valor de la magnitud medida. En otras palabras, es un parámetro que representa cuantitativamente la duda que tenemos sobre la medición realizada. Para el ejemplo anterior, si la longitud se representa con su respectiva incerteza, sería de la siguiente manera, donde el 24.5 centímetros es el valor medido y 0.2 centímetros es la incertidumbre o incerteza de la medida. Se puede representar en la recta numérica de la siguiente forma. Bien, ¿cómo fue que obtuvimos los límites de este intervalo? Bien, a la cantidad medida, que es 24.5, para conocer el límite superior le sumé 0.2 centímetros. Eso me da 24.7 centímetros. Para el otro límite, en este caso el inferior, a la cantidad medida, 24.5 centímetros, le resto la incertidumbre, en este caso 0.2 centímetros. Eso me da 24.3 centímetros. Incertidumbre para una sola medida. En este caso, el valor de la incertidumbre o incerteza depende de la precisión del instrumento de medida, tomando de base la división de la escala del instrumento. No existen reglas fijas para determinar el tamaño de la incerteza, pero para la cátedra de la asignatura tomaremos el siguiente criterio. Se determinará calculando la mitad de la mínima escala del instrumento. Veamos unos ejemplos. Deseamos determinar la incerteza de un metro de madera semejante al utilizado en la medición anterior. Lo primero es identificar la mínima escala. Bien, antes también es importante observar las unidades. En este caso podemos ver que son centímetros. Bien, la mínima escala de este instrumento es 1 centímetro. Si obtenemos la mitad de 1 centímetro, eso es 0.5 centímetros y esta sería la incerteza o incertidumbre. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo expresar la lectura con su incertidumbre. ¿Cuál sería la incerteza o incertidumbre si fuese una cinta métrica? En este caso podemos observar que la mínima escala es 1 milímetro. Estos son centímetros. Bien. Si la mínima escala es 1 milímetro, eso es igual a 0.1 centímetro. Si obtenemos la mitad, esto sería 0.05 centímetros y esta sería nuestra incertidumbre. Aquí podemos ver también un ejemplo de cómo expresar la lectura con su incertidumbre. Ahora veamos otro caso. Una medición hecha con un calibrador Vernier, un instrumento de alta precisión que se utiliza para medir diámetros internos, diámetros externos, medir también profundidades y otros, y es de gran utilidad en la industria. Es semejante a una regla convencional, con la diferencia que trae esta escala auxiliar que muestro a continuación o señalo, que se desplaza sobre la regla principal. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a hacer una lectura convencional. Colocamos acá la pieza y observamos en dónde queda esta línea de división que corresponde al 0. Bien, hasta donde llegue, ahí va a ser la lectura. Si observamos, quedó entre 2.6 y 2.7. Voy a hacer zoom para ver con más detalle. Aquí se ve que la línea del 0 está entre 2.6 y 2.7. Aquí es donde nos auxiliamos de esta escala. Se busca la división que mejor se alinee con la escala de arriba. Es importante destacar que esta escala, que está aquí abajo, divide a 1 milímetro en 10 partes iguales. O sea que esta división de acá, o cada una de estas divisiones, vale 0.1 milímetros. Y
Si se fijan, si este es 0.1 milímetros, a la misma vez está dividido en dos partes iguales. Así que este de acá vale 0.05 milímetros. Bien, dato importante de esta parte es que la mínima escala del instrumento sería por tanto 0.05 milímetros. Bien, con eso claro, regresamos a lo que andábamos buscando, que les mencionaba que en la escala auxiliar la comparamos con la escala de arriba y buscamos las dos líneas de división de escala que se alineen perfectamente. En este caso podemos ver que la división 5.5 es la que mejor se alinea. Eso es igual a 0.55 milímetros, que es igual a 0.055 centímetros. Eso se lo sumamos al valor anterior, dando como resultado un valor de 2.655 centímetros. También podemos concluir que esta escala de acá nos ayuda a leer con mayor precisión en una escala convencional de centímetros, al dar más precisión en la lectura entre milímetro y milímetro. Bien, la lectura en calibrador Vernier se ha facilitado bastante con el paso del tiempo, pues ahora ya hay calibrador Vernier digital, este es del tipo analógico. Bien, antes que aprender a cómo leer en un calibrador Vernier analógico, el objetivo de este ejercicio es identificar cuál es la mínima escala del instrumento. Como vimos, es de 0.05 milímetros. Tengamos ese dato en mente. Ahora sí, regresemos al ejemplo anterior, que era determinar la incertidumbre absoluta de una medida realizada con el calibrador Vernier. Como decía, la mínima escala es de 0.05 milímetros, que es igual a 0.005 centímetros. Si dividimos este valor a la mitad, obtenemos como resultado 0.0025 centímetros. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se expresa la medida anterior con su incertidumbre, siendo la incertidumbre absoluta de un valor de 0.002 centímetros. Es importante mencionar que la mínima escala de los calibradores Vernier puede variar según marcas y modelos, y en algunos casos en las instrucciones de uso incluye el valor de la incertidumbre a utilizar en las medidas. En la descripción del video les anexo algunos enlaces para acceder al simulador del calibrador Vernier y algunos videos de su uso, por si desean enriquecer sus conocimientos en el uso del calibrador Vernier analógico. Incertidumbre para más de una medida. Si repetimos n veces la medida de una magnitud x y denotamos por x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar a x a la n, los resultados de la n medidas, entonces el mejor valor o valor más probable de la medida es la media aritmética, es decir, la sumatoria de los valores entre el número de datos. Y la incerteza absoluta de la medida se representa por la desviación media, es decir, la sumatoria del valor absoluto de la diferencia de cada dato con el valor medio o promedio entre el número de datos. Y la media se expresa así. Este sería el valor promedio y esto nos representa la desviación media o lo que estamos llamando incertidumbre absoluta. Características de la incertidumbre absoluta. Debe de tener una sola cifra significativa. Debe tener el mismo número de decimales que el valor promedio. Debe de estar acompañada de la misma potencia de 10 que el valor promedio. Si no se cumple cualquiera de estas características, el valor estará mal expresado. Por lo tanto, hay que efectuar las correcciones necesarias. Ahora veamos un ejemplo. Ejemplo 2.3. Exprese correctamente las siguientes mediciones de fuerza con su incertidumbre absoluta. Comenzaremos con el literal I. Tenemos la siguiente cantidad. Bien, recordemos cuáles son las reglas para expresar una medida con su incertidumbre.
La primera nos dice que se debe de expresar a la incertidumbre absoluta con una sola cifra significativa. Aquí podemos ver que tiene dos cifras significativas. ¿Por qué? Porque este 0 está a la derecha de un dígito diferente de 0, por tanto es significativo. Como tiene dos cifras significativas, debo de llevar a una sola, así que quitamos este 0. Y nos queda de la siguiente manera. ¿Por qué solo lo quité? Recordemos que aquí estamos descartando esta cantidad y estamos conservando. Como la que descartamos es menor que 5, la cantidad que conservamos se mantiene intacta. Veamos la otra regla. Es de asegurarse que el valor medido o valor promedio tenga la misma cantidad de decimales que la incertidumbre absoluta. Este es el valor medido o valor promedio. Podemos observar que tiene 3 cifras significativas y tiene 2 decimales. Aquí podemos ver que la incerteza absoluta tiene solo un decimal, por tanto aquí tengo que dejar expresada con un decimal. Bien, entonces esta va a ser la cantidad que voy a conservar y esta va a ser la cantidad que voy a descartar. Vamos a recordar las reglas de aproximación. Dice que si la cantidad que voy a descartar es exactamente un 5 o un 5 seguido de ceros, analizo a la cantidad que conservo. Si es un número impar, aumenta en una unidad, y si es un número par, queda igual. En este caso 5 es un número impar, así que se va a aumentar en una unidad. Y nos quedaría expresado de la siguiente manera. Aquí ya cumple todas las reglas. Ahora vamos a desarrollar el literal 2i, que es la cantidad 74.27 por 10 a la 2 más o menos 25 newtons. Observemos que la cantidad está expresada en notación científica, pero de forma incorrecta, pues el número que acompaña la potencia de 10 debe ser un número que esté entre 1 y 10 sin incluir al 10, y en este caso es mayor a 10. Entonces el primer paso es garantizar que el valor promedio o medido esté expresado correctamente. Para ello, este punto decimal lo vamos a desplazar una posición hacia la izquierda. Así que la cantidad quedaría expresada de la siguiente manera. Bien, como hicimos un desplazamiento, el exponente va a aumentar en una unidad y quedaría así: 7.427 por 10 a la 3 más o menos 25 newton. Bien, quiero que observemos algo muy importante. Esta es la incertidumbre absoluta. En este caso tenemos que recordar la regla que debe de tener una cifra significativa, pero aquí primero es mayor que la unidad y viene otro aspecto muy importante. Dice que expresamos el valor medido y la incertidumbre absoluta con la misma potencia de 10. Entonces, el primer paso es garantizar que la incertidumbre en este caso tenga la misma potencia de 10 que el valor medido o promedio. Vamos a trabajar este número. Bien, si recordamos, al final de esta cantidad entera está el punto decimal. Voy a hacer 2 desplazamientos hacia la izquierda. Si hacemos 2 desplazamientos, la cantidad sería 0.25 por 10 a la 2 newton. Pero el exponente del valor promedio o el valor medido es de 10 a la 3, es 3 el exponente. Entonces necesito hacer otro desplazamiento adicional. Y hoy sí, eso sí, lo estamos haciendo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces me quedaría la cantidad 0.025 por 10 a la 3 newton. Obteniendo lo siguiente, hoy sí podemos ver que el valor medido o promedio y la incertidumbre absoluta tienen la misma potencia de 10. El otro aspecto, expresamos la incertidumbre absoluta con una sola cifra significativa. Aquí podemos ver que tiene 2 cifras significativas. Entonces nos quedaríamos hasta acá. La cantidad que vamos a descartar es 5 y la que conservamos es 2. Recordamos las reglas del redondeo. Dice que si la cantidad que vamos a descartar es un 5
o un 5 seguido de ceros, la cantidad que conservamos la analizamos. Si es un número par, queda intacto. En este caso, 2 es un número par, así que queda intacto. 0.02 por 10 a la 3 newton. El otro paso es que, como en este caso la incertidumbre absoluta queda con 2 decimales, debemos de dejar el valor medido con 2 decimales también. Observemos esto. La cantidad de decimales con que se expresa el valor medido va a depender de los decimales que tenga la incertidumbre absoluta. Aquí tiene 2 decimales, así que quedaría hasta acá. La cantidad que conservo es 2, la que descarto es 7. Como la cantidad que estoy descartando es mayor que 5, la que conservo aumenta en una unidad. Así que nos quedaría de la siguiente manera. 7.43 por 10 a la 3 más o menos 0.02 por 10 a la 3 newton. Por último, sacamos como factor común la potencia de 10 a la 3 y ya queda correctamente expresada nuestra medición de la siguiente manera. Bien, es muy importante mencionar que las reglas anteriores se sugieren aplicarse a los resultados finales, pues si las aplicáramos indiscriminadamente a todos los resultados intermedios, la acumulación de redondeos podría degradar la precisión de la medida. Para saber qué tan significativa es la incertidumbre de una medida, se define la incerteza relativa porcentual, que vamos a abreviar como IRP, y la incerteza relativa unitaria, que vamos a abreviar como IRU. La incerteza relativa unitaria es aquella que nos proporciona el valor del error cometido por cada unidad de medida y representa la calidad de la medición. Esta es la ecuación. IRU es igual al cociente de la incertidumbre absoluta entre el valor medido o valor promedio. La IRP o incerteza relativa porcentual es el error cometido por cada 100 unidades de medida. Esta es la ecuación. IRP es igual al cociente de la incertidumbre absoluta entre el valor medido o valor promedio multiplicado por 100. En el siguiente video vamos a desarrollar el ejemplo 2.4.